Bueno, comenzamos, perdón, creo que se avanzó, sin yo indicarle. Ahí está. Las referencias históricas, jóvenes, respecto a la jurisprudencia. ¿Vale? Kelsen aplicó la doctrina de filosofía clásica a la jurisprudencia. Esta identificación que hizo Kelsen, bueno, pues lo hizo en su teoría pura del derecho en 1935. Esto en esta identificación de la jurisprudencia, ahí Kelsen hizo análisis en su filosofía o en su teoría pura del derecho en 1935. Como número dos, en el derecho internacional, por el bloqueo marítimo del continente europeo, impuesto por Napoleón Bonaparte, esta fue la causa, ¿no?, de este bloqueo marítimo, para solucionar numerosos conflictos de los países afectados que reivindicaban o reclamaban la transgresión o el cumplimiento por parte de los demás, esto a consecuencia de algún posible tratado internacional o comercial de importar y exportar mercancías, ¿no? Estas decisiones emitidas en la solución, consideradas como jus o jurisprudencia, bueno, pues generaron un gran desarrollo en la jurisprudencia internacional. Todas esas resoluciones pues, fueron creados como precedentes. Como número 3, para Balcón, para hacer su estudio de jurisprudencia se debe formar o debe de indicar, bueno, pues en 6 libros auxiliares. Este autor, Balcón, ¿no?, hace esta referencia. Es un poquito lento el internet para cambiar la diapositiva. Este autor refiere estos 6 libros auxiliares. Número 1, una inscripción de la instituta, bueno, que era esta institución, que era la jurisprudencia. 2, una explicación de las palabras, que era en su literalidad. Como número 3, la explicación de las nuevas reglas del derecho. Como número 4, el registro de los antecedentes. Como número 5, el registro de sumarios de las leyes. Número 6, el registro de precisiones de las nuevas fórmulas del derecho. Fíjense, este autor refiere que para poder hacer un análisis más propio de las jurisprudencias que, bueno, pues existen ya como referente histórico, debe de haber ciertos elementos donde nosotros podamos ubicarlos. Y bueno, en su momento fueron a través de estos 6 libros que se ayudaban. Si nosotros vemos estas explicaciones de estos libros a cómo se fueron identificando, en el momento que nosotros analicemos una jurisprudencia, una sola, ¿sale?, vamos nosotros a poder identificar que no sé, referencias, la encontramos directamente en una sola, ¿no? Hoy en día, si nosotros analizamos una jurisprudencia, bueno, pues encontramos la inscripción, dónde se encuentra inscrita, si hay algún número, ahí se debe de encontrar. 2, la explicación de las palabras. Si ustedes ya analizaron, tuvieron la oportunidad de hacer esa actividad de tarea, pudieron ustedes verificar esa explicación muy sucinta, ¿no?, que se puede dar en esta parte, ¿no?, en esa explicación. Perdónenme. Un segundo, por favor.
Disculpen. Vuelvo a repetir. Estas inscripciones análisis para poderle hacer un estudio a la jurisprudencia, en su momento sirvió de libros auxiliares. Y que si nosotros lo podemos identificar, hoy en día, estas inscripciones o estas características que debe tener esta jurisprudencia, la encontramos dentro de la misma. La inscripción, pues dónde se encuentra inscrita. La explicación, si se encuentra en todas las jurisprudencias, lo primero que te ponen son, primero, el rubro, ¿no? A lo que se refiere la jurisprudencia y la explicación de lo que quisieron dar a explicar. En su literalidad no te la van a explicar, ¿no? O sea, nada más te van a hacer la referencia de lo que él resolvió. No, no es un análisis, porque no te lo está analizando, únicamente te está poniendo lo que los legisladores pusieron. Y que para la siguiente clase les dejaré una actividad para que ustedes vean cuál es esta situación que hacen los ministros. Como número 3, la explicación de las nuevas reglas del derecho. Bueno, acuérdense que como salió ya una jurisprudencia y esta jurisprudencia va a ser nueva decisión, esta nueva decisión en cuanto al tema preciso, derivado de este análisis que hicieron los jurisconsultos, los ministros, pues hoy ya nos da cómo es que debe de aplicarse. Ahora, ya no lo que dice la ley, sino que ya fue explicada la ley y ahora se tiene que hacer referencia a esta parte, ¿no? Y que la encontramos en esta parte de la jurisprudencia. Si hay antecedentes, sí, tal cual, de dónde se originaron estas resoluciones, porque acuérdense que si estamos en jurisprudencia es porque son los tribunales de alzada los que tengan que resolver. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son esos antecedentes para ver si viene de una contradicción, si viene de tesis aisladas y que, bueno, posiblemente se conjunten en jurisprudencia? Todo eso identificar. En cuanto al sumario de leyes, sí, también acuérdense que si estamos analizando un precepto de ley, pues tengo que decir cuáles son las leyes que se están analizando. Entonces yo debo, la jurisprudencia debe de indicar cuáles son los artículos que se están haciendo referencia, cuando pues tenga que ver en referencia a un artículo, que el último, en cuanto a la ley de seguros, refería precisamente el artículo 40 y 41 de la ley de seguros, ¿no? Entonces, indicar estas leyes, si es que esas son las que se están analizando, o los artículos específicos. Y el registro de estas precisiones, de las nuevas fórmulas de derecho, ¿dónde van a quedar registradas para que a partir de este momento nosotros podamos irlas a localizar y que además nos sirvan para poder hacer referencia o poder nosotros describir pues estas nuevas situaciones en cuanto a la disposición. Si bien nos explican cuáles son las reglas, pero también te deja cuáles o dónde va a quedar registrada esta jurisprudencia para que tú la puedas hacer anunciar o la puedas referir en algún escrito que, bueno, pues puedas tener en ese mismo sentido. Si bien es cierto, la ley donde se toma este análisis no va a cambiar, ¿no? Definitivamente no cambia, porque precisamente el cambio debe de ser legislativo, pero no hay como esa correlación en que se adecue a la jurisprudencia a lo legislativo, porque son dos poderes totalmente distintos que aunque debiesen hacer esas referencias, pues la verdad no se hacen y la ley no cambia. Lo que sí debemos de observar es la jurisprudencia. Por eso es que la jurisprudencia la vamos a encontrar en un escalón superior cuando podamos nosotros referir, pues, en estilo jerárquico, quién está por arriba, la ley o la jurisprudencia. Bueno, pues al ser la jurisprudencia, el análisis de la propia ley, pues tiene que estar por arriba de ella. Por eso es que no se cambiará en esta circunstancia. Para nuestro país, Cabrera Acevedo hace una referencia y establece que la jurisprudencia debe de ser obligatoria. Sí, definitivamente sí. Todos los fallos dictados por la Suprema Corte y en su caso los tribunales colegiados que cumplan determinadas condiciones deben aplicarse obligatoriamente por tribunales inferiores.
recuerden esta parte de las disposiciones que vamos a ir tomando, ¿no? Siempre y cuando la Suprema Corte sea el que emita la resolución, pues todos los inferiores serán obligados y al revés no. Si emite un colegiado o un unitario de circuito, la Suprema Corte podrá observar, pero no podrá ser obligatoria porque precisamente está en la Suprema Corte o en sala o en pleno, precisamente para resolver alguna situación controversia que pudiese existir referente a esa jurisprudencia y que por eso está allá, ¿sale? Por eso es que no es obligatorio. No es porque no quiera, sino porque debe de resolver alguna cuestión que se le está presentando, porque si tomare yo en la resolución en colegiado en el unitario, pudiese decir que me resolviera en la misma circunstancia, pero como me resolvieron contrario, pues yo solicito una contradicción de tesis porque me están resolviendo contrario, entonces yo subo a la Suprema Corte para que resuelva esta contradicción en su caso de tesis. Por eso indica que deba de ser obligatoria una vez que se haya emitido por la Suprema Corte o en su caso los colegiados bajo esas circunstancias. Algunos fundamentos de nuestra ley de amparo. Sí tenemos fundamentos propios en nuestro país. Por allá en el artículo, en la ley de amparo de 1882, en los artículos 185 al 188, que indicaba en el Código Federal de Procedimientos Civiles, bueno, pues regulaba el juicio de amparo. En dado caso, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una ley en 1882, pero para 1908 no se degradó esa disposición federal y todo lo que tenía que ver con la ley de amparo se promovió al Código Federal de Procedimientos Civiles para que se regulase de esa forma, degradando de una característica constitucional, se degradó a un simple procedimiento. Y después, en su tercer aspecto, para 1951, volvió a tener rango constitucional, pero sin tener ley de amparo. Únicamente se reformó el artículo 107 constitucional en su fracción decimotercera, donde se refirió nuevamente a el tema de amparo, sin tener todavía ley de amparo, bueno, en 1951, ¿no? En esa situación, previo a esta parte, indicándola a nivel constitucional, ¿no? También refiere para no cortar esa parte, en 1935, un poco antes de elevarse a carácter constitucional, hay una ley federal que se llama la Ley de Amparo y que fue esta decisión de la jurisprudencia, bueno, fue superada en fuente histórica del derecho porque se integra en gran caudal de vigencias y experiencias necesarias para constituir el derecho en sus diversas experiencias. Ahorita vamos a ir entendiendo esta parte porque la verdad es que sí es una situación que a lo largo de tantos años nuestro país no se pone de acuerdo o ha habido tantas reformas a lo que es la jurisprudencia, a lo que es la ley de amparo, esto con el propósito de mejorar ciertos aspectos, ¿sale? Esto es con el ámbito siempre, jóvenes, de mejorar pues la ley de amparo, ¿no? O la situación de constitucional, de poder resolver en mejor aspectos nuestros resoluciones a nivel federal. Al día de hoy, dejen avanzo. ¿Cómo está nuestra actualidad? Nada más, es un avance, ¿eh? No vamos a referir esta situación. ¿Cómo estamos en nuestra actualidad en la forma de interpretar el derecho? Bueno, esta existencia de interpretación del derecho, pues va a ser siempre vital para decidir ciertas controversias, ¿sale?
y que así lo indicamos, ¿no? ¿Quiénes existen? ¿Sale? Existen los tribunales unitarios, existen los plenos de circuito. Estos plenos de circuito se llamaban plenos, perdón, no son plenos de circuito, se denominaban antes plenos de circuito, hoy son plenos regionales. Aquí debemos de cambiarles plenos regionales. Ya cambian su nombre a partir de ya. De hecho, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ese es el cambio, ¿no? Que cambia los plenos circuitos, se quitan los circuitos en esa circunstancia y se crean los plenos regionales. Y dirán ustedes, ¿para qué tenemos unos plenos regionales? Ni siquiera los conozco. Pues no se preocupen, ellos no resuelven nada. Únicamente van a decidir qué jurisprudencia es la que se tiene que aplicar, si es una o es otra, en caso de que haya controversia de tesis o controversias de jurisprudencias ya aplicables en distintas, bueno, antes eran distintos circuitos, ahora va a ser en distintas regiones. Esto para que no exista un caos, como pues en su momento nos sucedió. Esperemos que esta creación o esta modificación de los plenos de circuito a los plenos regionales nos ayude. Había servido cuando eran de circuito, esperemos que ahora que quedaron como regionales, pues así nos pueda beneficiar. Entonces, estos son los únicos que cambiaron de nombre, los plenos regionales. Ya veremos por qué y cuál es su funcionamiento o cuál es su atribución. Tenemos también los colegiados de circuito. Acuérdense que los unitarios y los colegiados son los que van a resolver de amparos directos, ¿sale? Por eso están ahí. Los juzgados de circuito son los que van a conocer los juicios de amparo indirecto por determinarse así su naturaleza. Ya también lo veremos en la ley orgánica. Tenemos los tribunales militares, los tribunales administrativos y los tribunales laborales. Aquí también habrá que determinar, porque no se consideran tribunales administrativos el tribunal electoral. De hecho, vamos a anexarlo de una vez porque, bueno, recordemos que también pues tenemos a los tribunales electorales o el tribunal electoral, ¿no? Porque nada más hay uno que resuelve todo lo que tenga que ver y que tanto el militar, el administrativo y el laboral y el electoral no dependen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nosotros quisiéramos entender esa parte. Sí resuelven algunas cuestiones administrativas y laborales, no resuelven nada en lo absoluto el Tribunal Electoral ni el Tribunal Militar, eso se manejan indistintamente. Y el ejemplo claro está en que en este mes de agosto existieron ciertas controversias entre los magistrados del Tribunal Electoral y dijo el presidente de la Suprema Corte, pues tienen independencia, yo solamente los escucho, nada más vengo pues a conocer cuál es la problemática, porque me solicitaron como máxima autoridad del Poder Judicial de la Federación, pues venir a escuchar como para que existiese ya ni siquiera un mediador o un conciliador, ni siquiera eso, porque no tiene esa figura, únicamente para escucharlos, estar ahí en la mesa de diálogo, sin ninguna intervención, únicamente escucharlos. Y que, pues, si esa era lo que se referían, bueno, pues ahí disponerle. Y bueno, pues tenemos a la Suprema Corte, recuerden que la Suprema Corte, pues siempre ha funcionado y seguirá funcionando en pleno y en salas. Eso indiscutiblemente así lo tenemos que indicar. El pleno, bueno, recordarán que son 10 ministros y el presidente, y las salas, bueno, pues únicamente serán 5 ministros cada una. El presidente, bueno, será presidente de toda la Suprema Corte, para indicar esa situación. Que así es como queda, es una sobremesa respecto a lo que estaremos viendo. ¿Dudas? No hay dudas. Yo sé que no tenemos dudas. Entonces, jóvenes, ¿cómo nace? ¿Cómo nace la jurisprudencia? ¿De dónde nace? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la fuente, pues, real, histórica de este tema de lo que es la jurisprudencia?
Este antecedente de lo que es la jurisprudencia lo vamos a tener en la antigua Roma. Este antecedente en la antigua Roma, nosotros lo podemos verificar de acuerdo a los integrantes del colegio sacerdotal. Estos integrantes del colegio sacerdotal, eh, pues por ser ellos los sacerdotes los que pudiesen tener ese estudio, ese análisis, porque pues, estudiaban la ley de Dios, eran los únicos que pudiesen interpretar o estudiaban e interpretaban el derecho y bueno, las leyes que se elaboraban o se disponían para la sociedad. Y de aquí viene ustedes son muy jóvenes, espero que todavía en su haber hayan visto esta película se llama el nombre de la rosa o En el nombre de la rosa, algo así, ¿no? Unos sacerdotes o unos clérigos que se dedicaban a estudiar, pues, supuestamente la ley de Dios, y pues ahí había situaciones, dejen ya de el otro aspecto, pero a donde yo quiero llegar es que únicamente el colegio podía estudiar y podía analizar normas y situaciones sociales y que pudiesen resolverlas, porque pues ellos tenían ese dote, ¿no? Que se les había inculcado por razón de Dios, ¿no? Pongámoslo así como tal, pues era una razón de Dios, por así disponerse, ¿no? No puedo decir lo contrario porque no lo sé, no vivía en ese entonces, pero supongamos que así era, ¿no? Estos estudiosos del derecho, estos sacerdotes de este colegio sacerdotal, que es de donde se origina el todo, porque acuérdense que la jurisprudencia pues es la interpretación, y bueno, pues hacemos esa referencia desde aquí. Estos observaban rigurosamente la ley, el estudio de la situación legal, por eso hacían ese estudio riguroso para realizar todo tipo de negocios jurídicos y litigios. Esta parte de los negocios jurídicos, acuérdense que son los contratos, ¿no? Los convenios, lo que pudiesen tener. Y en cuanto a los litigios, bueno, pues todas las controversias que pudiesen obtenerse. ¿Saben ustedes la diferencia entre una controversia y un litigio? ¿Recordarán esa parte? Sí, porque no tiene caso poder ir a una, a un litigio sin una controversia. ¿Saben ustedes la diferencia, jóvenes? Sí, sí la deben de saber, cómo no. A ver, Alberto Roldán Bolaños. Yo sé que usted sí la sabe. Espero que no se decepcione. Recuerdo, bueno, como usted comentaba, decía usted que no tiene sentido ir a un litigio sin una controversia. Creo yo, pues, la controversia es donde se origina precisamente, este, bueno, la controversia es cuando existe como un enfrentamiento, un conflicto De quizás de interés. intereses, ajá, y ya de eso, de ahí nace, el litigio, ¿no? Posiblemente, Oiga, porque no necesariamente se debe resolver así. claro, claro, definitivamente. ¿En qué momento podemos nosotros decir que existe un litigio? ¿En qué momento? Que usted me diga, exactamente en esta fase debe ser litigio o se debe considerar litigio. Y antes es controversia y después, pues obviamente es litigio, ¿no? ¿En qué punto pudiésemos nosotros definir, ya viéndolo en una controversia, ya en un proceso, dónde decidir qué es controversia y en qué punto empieza a ser litigio? Bueno, la controversia se suscita, creo yo, en cuanto existe digamos, em, el, el, mm, pues el choque de intereses, o sea, no me gusta lo que estás haciendo o no se pactó esto. Y el litigio, pues es cuando ya se eleva a una autoridad jurisdiccional, ¿no? Ya hay quizás una demanda o una manifestación ya más sólida, y más en forma de la inconformidad de una de las partes.
¿En qué punto preciso? Vea usted un proceso, ¿no? ¿En qué momento para usted debe de ser esta controversia calificada como litigio? Mm, Profe, ¿no será cuando ya las partes afirman que hay un conflicto o una controversia entre ellas? Sí, totalmente. ¿En qué momento? ¿Cuándo hay una respuesta de la otra parte? O sea, ponemos entonces, yo Profe, un segundo, voy al órgano jurisdiccional y le digo, a ver, aquí está este conflicto, ¿no? Esta controversia. Ingreso mi demanda. Se le notifica a la contraparte. La contraparte contesta. En ese momento, ¿existirá ya el litigio? A Sí, ver, Daniel, sí. en ese momento, Yo digo que sí, ¿no? Porque ya ¿El litigio está que es? ante una autoridad jurisdiccional ¿correcto? ¿En qué momento? con con el inicio de la demanda, ¿no? O denuncia en su defecto. Ahí ya usted refiere que desde la demanda ya hay litigio. Profe, yo digo que es cuando comienza el juicio. ¿En qué momento comienza el juicio? A ver, usted, Con el inicio de la demanda. a ver, espérenme. Jacqueline, ¿qué es un juicio? ¿Y qué diferencia existe con un proceso y con un procedimiento? ¿O es lo mismo? Ay, perdón, profe, es que se traba esto. Pues usted comentó que, bueno, al principio cuando se hace la presentación de la demanda y después cuando se notifica la demanda y la otra parte contesta, empieza ya cuando con el desahogo de pruebas, con los alegatos. Eso es cuando comienza un juicio, ¿no? Bueno, Ahí comienza un juicio. A ver, cuando se desahogan las Cian, pruebas. para usted exactamente, ¿qué es un juicio? O empezamos por el más fácil, que es un proceso. Bueno, el juicio, pues es prácticamente cuando pues existe esta controversia, una discusión judicial y entre ambas partes y pues, es sometido ante un tribunal de justicia. ¿Y un procedimiento? Un procedimiento es cuando pues como un proceso, el procedimiento, no, bueno, no sé cómo explicarlo, pero un procedimiento Profe, sería como todo el proceso que se lleva a cabo para llegar a. profe, Andan teniendo ahí sus dificultades. ¿Quién me habla? yo bueno, ahorita que le estaba preguntando a Ciani, ¿no podría ser que el proceso es todo, o sea, todo el juicio desde la primera audiencia hasta la última? Y bueno, un Bueno, procedimiento, pues yo me, un... yo me iría, un segundo ahí, yo me iría con el proceso del todo, ¿no? Desde que ingreso mi demanda hasta que tengo mi resolución. ¿Y el Ah, bueno, procedimiento? pues el procedimiento, pues yo pienso que es como, pues digamos, una audiencia, o la primera, bueno, pues no sé cómo lo puedo decir, una parte nada más. O sea, como, bueno, no sé, la verdad no sé, profe. No, sí sabe, una parte, un procedimiento, ¿no? El decir, a ver, para la parte instructiva, pues hay un procedimiento. Para la parte postulatoria, otro procedimiento. Para la parte probatoria, otro procedimiento, ¿no? Implica varias situaciones. Entonces, un juicio
¿Qué será entonces el juicio? Ahí va bien, ¿eh? Ya no les falta que es un juicio. Un juicio, profesor, va a ser una acción donde vamos a señalar a algo o alguien, pues para emitir, no sé, como, bueno, no nosotros, sino un juez, va como a, ¿cómo decirlo? No, totalmente correcto. ¿En qué momento? Pues en la etapa final, ¿no? ¿Cuál es esta etapa final? En la sentencia. En la sentencia. Entonces, tengamos claro algo. El proceso es el todo, el procedimiento es cada etapa y el juicio es, precisamente se llama juicio, porque el juez va a juzgar, a valorar todo lo que él observó y va a emitir su juicio, su resolución en una sentencia. Hasta ahí vamos claro. Pero dijimos que esta persona, que es una autoridad jurisdiccional, va a definir en qué momento es un litigio. ¿Cuál debiese ser ese problema? Porque también por ahí tenemos entonces la situación de los medios alternos de solución a conflictos. ¿Dónde operan estos medios alternos de solución a conflictos? Que por sí, hacerle referencia, que ustedes ya están en el noveno, acaba de modificarse la ley procesal civil en el ámbito del Estado de México, que por ahí se llevaron ustedes algunos ejemplos, procesos en materia familiar, pues ya cambiaron. Bueno, van a cambiar a partir del 10 de enero del 2022. Ahora, esta parte de los medios alternos de solución a conflictos, como es la mediación y la conciliación o la justicia restaurativa, pues indicarles que ya va a ser obligatoria. Haciendo recordar un poquito con la reforma constitucional y de la ley federal del trabajo, que indicaba desde el año pasado, pues ya se tiene que agotar una instancia que se llama conciliación laboral y que esta es previa a un proceso jurisdiccional, pero esta es previa, ¿no? En materia laboral. En materia familiar, cuando hablemos de controversias del estado civil de las personas y que ustedes puedan llevar este tipo de juicios y claro que los puedan llevar sin ningún impedimento, sin ningún problema ustedes como abogados internacionalistas, ha cambiado el proceso, ¿no? Entonces, vuelve a haber esta situación en donde entran estos medios alternos de solución a conflictos como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, y que previo a esta parte, indiquemos en qué momento preciso entonces ahora le voy a dar sentido para que se resuelva una controversia, fíjense, resolución de conflictos previo a hacer litigio. Para que ustedes estén en ese entendido, en el momento preciso que cambia de controversia, conflicto, a ser un litigio, es cuando el órgano jurisdiccional lo ordena. Y no es en la demanda, no es en la contestación de demanda, porque el proceso es así, ¿no? Demanda, contestación de demanda, y viene una primera audiencia, que esta audiencia es la constitucional, que acuérdate que pues, toda persona tiene que ser oída y vencida en juicio, ¿no? En esa audiencia constitucional se puede llegar a un acuerdo. Entonces, si ya hay una demanda y hay una contestación, no indica que hay litigio. ¿Hay controversia? Sí, claro. ¿Hay conflicto de intereses? Sí, claro, porque una parte pide una cosa y otra, pues, pide otra o se exime de cumplir eso que pide, ¿no? En caso de que no pida otra cosa. En la primera audiencia
En todos lados, vayan a donde vayan, deben de agotar esta audiencia de conciliación. En donde ustedes vayan, ¿no? Cualquier audiencia. Es más, hasta en una audiencia, en un trámite penal, siempre va a haber esa parte donde quieran llegar a un acuerdo, ¿no? Y que esto, bueno, recuerden que en materia penal, bueno, pues allá tendrán que hablar con el Ministerio Público para acceder a la justicia restaurativa. Bueno, eso es en materia penal, pero en todas va a haber, en todas, porque siempre el juez va a procurar llegar a una conciliación. Por eso está esta parte de los medios alternos de solución de conflictos como mediación, conciliación y justicia restaurativa, al menos para nuestro país. Y que al tratar de llegar a un convenio, si se resuelve en convenio, pues se resuelve la controversia. No se resuelve el litigio, se resuelve la controversia. Si no se resuelve por estos medios alternos, entonces ahí ahora sí el juez va a resolver excepciones en caso de que se hayan agregado, va a analizar lo que dice como estos acuerdos probatorios, algo muy similar, pero van a hacer este análisis de la demanda, que ahora sí, ¿qué quiere el actor? ¿Y qué quiere el demandado? ¿No? ¿Cómo se defiende el demandado? Y ahí en ese punto, en el caso de que no se ha llegado a ningún acuerdo, ahora sí va a anunciar litis y va a decir, ok, el actor refiere tal cosa, el demandado tal cosa. La litis única y exclusivamente se va a derivar a tal situación. Única y exclusivamente. Entonces el juicio no se va a llevar a cabo de lo que pidió totalmente el actor, porque el demandado refirió en 3, 4 partes que sí, pero en una no. Entonces, pues el litigio nos vamos única y exclusivamente con tal parte, ¿no? Entonces, el proceso continuará en cuanto al ofrecimiento de pruebas única y exclusivamente en cuanto a los puntos en que haya litigio. Lo demás ya no, porque ya hay acuerdos, ¿no? Supongamos, vamos a poner un ejemplo claro, un contrato, ¿no? Ahora, con ustedes, porque ya viene el tema del MUT, para que ustedes ya se puedan inscribir a este ejercicio teórico práctico, ahí con sus profesores, en este concurso del MUT, que ustedes ya lo conocen, y que bueno, ya están las bases. Ahora, ¿a qué se refiere? Un cumplimiento de contrato. El actor refiere que se cumpla el contrato, que se paguen intereses, no sé, daños y perjuicios y demás. El demandado dice que sí se cumple el contrato, pero en cuanto al pago nada más, porque surgieron ciertas situaciones y que serán las que tienen conflicto. Entonces, en cuanto a los 3 puntos que no está de acuerdo el demandado, habrá litigio. En cuanto al punto de que sí se cumplimenta el contrato, pues hay un acuerdo. Entonces, habrá acuerdos de una cosa, pero habrá litigios de otra. Y que el proceso en cuanto al litigio, única y exclusivamente se tendrá que desarrollar en cuanto a las pruebas, ¿no? Para que ponemos una prueba donde indique que efectivamente se llevó un contrato. Pues si ya entre las dos partes refirieron que sí hay un contrato, que sí existe el contrato y que se deba de cumplir sin problema. Entonces, esos acuerdos probatorios ya no son necesarios que se vayan a litigio. Por eso es que hasta este punto se anuncia litis. Por eso es que se debe de analizar. Y sí es correcto, hasta que el órgano jurisdiccional lo refiera. Pero el órgano jurisdiccional es el que lo anuncia. No porque tú lo quieras. Primero demuéstrame por qué es que lo pides. Si tienes la situación de sí pedirlo, bueno, pues vamos a ver o vamos a describir la posibilidad, ¿no? Bajo ese esquema, bueno, pues ahí está dispuesto para que nosotros podamos entenderlo. ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. Sí quedó claro entonces, gracias, Susi. ¿Quedó claro entonces en qué momento entra el litigio como tal? Acuérdate que el único que puede definir o decidir cuáles son los puntos litigiosos es la autoridad. ¿En qué momento? Cuando anuncia litis, por eso se le llama así, enunciación de litis. Ese es un pequeño procedimiento que viene después de verificar que no quieren llegar a ningún acuerdo
y que resuelve excepciones y defensas, porque todas las contestaciones de demanda tenemos que anunciar excepciones y defensas. Entonces, por ahí lo tengamos. Y el claro ejemplo en cuanto al proceso es el todo, procedimiento, cada una de las partes que se llevan a cabo en cada uno de esos procedimientos, y el juicio, cuando el juez valora todo lo que se describió en el proceso y va a emitir su resolución. ¿Vale? Ahí observamos esa parte, y que la única, en este momento, en cuanto a los antecedentes de Roma, pues viene esa situación en estas personas, en este colegio sacerdotal, en estos, pues, sacerdotes, que le hemos llamado así, eran los únicos que tenían esa iluminación por Dios para entender el derecho. Como resultado de toda esta situación en colegio sacerdotal, obtenían labor enriquecida de los jurisconsultos en la aplicación del corpus iuris civilis, que era el derecho, el cuerpo del derecho civil, ¿no? Todos esos resultados, pues, lo tomaban como antecedentes, ¿no? Es en ese tenor, y bueno, pues la primer anotación que se hacía de estas resoluciones, pues era este cuerpo del derecho civil, ¿vale? Todo esto empezó en Europa, como lo sabemos, bueno, viene de Roma, y bueno, pues continúa en Latinoamérica. ¿Por qué? Recordemos que Roma pues era muy amplio en su momento y fue perdiendo aspectos cuando el Imperio Romano pues cede su poderío, y bueno, pues lo que hoy tenemos en el conjunto europeo o en el continente europeo, bueno, pues no sé si afortunada o desafortunadamente, España conquista nuestro país y trae pues todos estos modelos a México para retomarlos. Por eso no sé si es a bien o a mal que se haya tenido esa intervención española, porque de que sí adelantó en leyes, la verdad es que sí. No digo que están mal o que están bien, pero sí tenemos adelanto legal. En cuanto a la jurisprudencia, pues sí, como he dicho, lamentablemente no es un invento del derecho mexicano, no, definitivamente no. Lo único que le debemos al derecho mexicano es el juicio de amparo. Ese sí, hay que agradecerle a nuestro país, bueno, en aquellos entonces, aquellos autores del juicio de amparo, sí, sí es invento mexicano, pero la jurisprudencia no. Esta jurisprudencia se retoma de elementos primordiales del modelo jurídico inglés o norteamericano. Bueno, nosotros sabemos que es el sistema de derecho del common law, que es el derecho común, que bueno, pues viene del sistema anglosajón, que es casuístico y que se decide por precedentes, ¿no? En esta parte. Y que, como ustedes se dan cuenta, pues ahora con esta reforma, si han ustedes, por inquietud, han querido leer a qué se refieren ahora estas modificaciones a la ley de amparo, a la reforma del Poder Judicial que ha estado en boga de hasta el presidente, que ahora en la semana dijo que el Poder Judicial estaba podrido, que no sé por qué podíamos confiar en ellos, si estaba muy podrido, si no se adecuaba esta reforma, ¿no? que viene desde enero, aprobada en mayo y aplicada en junio, aunque pues el tema de la jurisprudencia empezó a aplicarse desde el día 2 de agosto del 21. ¿No? Y que bueno, pues, como ustedes ven, esta parte de los precedentes no es nuevo. Para nuestro país, primero no es nuevo porque ya lo tuvimos en algún momento, que ya verán ustedes que nuestro país tuvo algunas problemáticas y que por eso se pusieron los circuitos, que eso fue la decisión más sabia de dividir la zona geográfica en circuitos. No es nuevo, ya esto ya viene de mucho antes. ¿Por qué el common law o el derecho común? Porque recuerden que Estados Unidos fue intervenido por Inglaterra y que, bueno, pues el modelo jurídico inglés
pues se aplicó en las 13 colonias, ¿no? de Inglaterra, y que bueno, a su independencia, pues se quedaron con ese modelo jurídico, ¿no? Porque funcionaba, y que pues este sistema anglosajón sí nos, bueno, en este caso sí ha funcionado, ¿no? En estos aspectos, y que finalmente en Estados Unidos, pues el que decide no es un juez, el que decide es un jurado de ciudadanos selectos, y que el único que intermedia esta situación pues, es un juez, pero finalmente se le deja a los jurados. ¿Cómo surgió esta jurisprudencia? Bueno, pues en la antigua Gran Bretaña, como una característica que había de las leyes, que eran confusas, oscuras, de estas leyes ancestrales, de su sistema judicial, todo esto por los tribunales consuetudinarios, que eran populares, que eran las famosísimas cortes de personas, las county courts o las hundred courts, de los 100 jurados o 100 cortes, administrado por los reyes y el consejo de sabios, que eran los Witan. Pues era imposible, ¿no? Determinar, si bien es cierto, en aquel entonces era bien visto, porque así era la ley, que hoy podemos decir que pues, no pudiese ser así, porque la sociedad ha cambiado y tenemos que nosotros actualizarnos. Esto fue en la Gran Bretaña, ¿no? Este sistema jurídico inglés, al que hacemos referencia como sistema judicial, fue presidido por el rey Enrique II. Su característica de este sistema jurídico inglés fue que la justicia debería estar concentrada en la corona. Sí, como una forma de organización, ¿no? O sea, el rey decidía todo, que era el famosísimo King Council, que era el rey concejil o el que ordenaba, ¿no? De todo esto. Sí tenía diversas instituciones y claro, debía organizar su reinado, su reino, y refería en distintas instituciones este sistema jurídico inglés, seis instituciones. La número 1, que eran las cuestiones fiscales, las Cortes of Chequer, que eran todo lo referente a las cuestiones fiscales. La segunda institución, que eran de disputas ordinarias, por eso eran las Cortes del Common Pleas, eran pues, las Cortes del derecho común en cuanto a que debiese de existir una corte de ciudadanos. La tercera institución era los asuntos de la corona importantes, los Court of King's Bench. La cuarta institución, los juicios por jurados de ciudadanos, que sustituyen los juicios de Dios. Acuérdense que en aspectos previos a Roma, pues todo lo decían pues, los dioses, ¿no? Decían, ¿sabes qué? Pues Dios trae ese castigo. Esto recuerden por la denominación romana principal, ¿no? En la quinta institución, las prohibiciones de la ley de Talión, que era la justicia de la paz, ¿no? Que todo debiese de arreglarse a través de un proceso, que nada pudiese hacerse a través del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La justicia por la propia mano. Por eso eran los juicios o los procesos de paz, ¿no? Que hoy todavía los conocemos con esta parte de la conciliación y mediación y la justicia restaurativa, que no debiese de hacerse justicia a nadie por nuestra propia mano, constitucionalmente también hablando. Y la sexta institución hablaba del derecho administrativo y del derecho laboral. Todo lo que tenía que ver con el proceso o los procesos administrativos para regular la corona, ¿no? Por eso hablaba del derecho administrativo y del derecho laboral. Y que definía única y exclusivamente a los trabajadores, que bueno, que todavía recuerden que había pues, esclavos en esa época. Pero bueno, son antecedentes, ¿no? Imagínense.
Pasando a un primer antecedente de la justicia romana, al día de hoy, haciendo como una interposición para entender un poco de antecedentes romanos, no se conocen vestigios que muestren que antes de este tiempo existiera lo que se conoce hoy como jurisprudencia. Es decir, antes de Roma, ¿no? Antes fue Grecia. Al día de hoy no se conocen esos vestigios, no existe nada, ¿sale? Porque el primer sistema jurídico romano, el que creó a los juristas, pues fue precisamente estas interrelaciones que existían, como mencionamos hace un momento, los jurisconsultos, pero a través de los sacerdotes o de la fuente sacerdotal. Ellos ejercen de forma profesional la ciencia jurídica y poseían los conocimientos técnicos para el trabajo jurídico, además de que fueron quienes desarrollaron la jurisdicción, ¿no? La jurisdicción o el derecho jurisdiccional. En este primer antecedente se crean 4 etapas. En esta parte de la jurisprudencia romana, indiquemos la etapa antigua, preclásica, clásica y posclásica. Acuérdense que Roma, recordarán, ya no se han de acordar porque sí lo tuvieron que haber visto en derecho romano, que el derecho romano para su estudio se tiene que analizar de estas 4 importantes etapas. En este dicho, ¿no? No los vamos a ir a recordar, ni mucho menos, pero sí específicamente en el tema de jurisprudencia. Esta parte en Roma tiene como base documental las 12 tablas. Estas 12 tablas que fueron en Roma como la ley más antigua que se tiene prueba, ¿no? Y que por ahí se salen, aunque eran tablas, pero nosotros decimos tabla, madera. No, acuérdense que en Roma pues, no eran esas tablas romanas, eran unos bloques de algún material duro. No sé si podríamos decir que no era cemento, no, roca posiblemente, donde indicaban esta situación. En la época antigua, para ir definiendo estas 4 etapas, esta época antigua que viene desde la fundación de Roma, por allá en el año 754, antes de Cristo, hasta finales del siglo III. Esta jurisprudencia, como indicamos, era de los sacerdotes, era pontifical, ¿no? Pontifical, perdón. Los antiguos juristas eran sacerdotes que tenían a su cargo la aplicación y desarrollo del derecho en cuanto a las cuestiones jurídicas. Recordemos que en esta época los pensamientos filosófico y jurídico tenían inspiración en lo divino. Sí, acuérdense que estos colegios sacerdotales eran definidos por el origen divino, pues eran sacerdotes. Ellos tenían el razonamiento, Dios les había dado razonamiento filosófico, jurídico y demás. Y que al tener este conocimiento, en cuanto a la ley, interpretaban y aplicaban a los procesos, contratos y transacciones. Ellos eran los que podían decir, analizar, pues estas situaciones. Estos pontífices, como ustedes han visto, si es que les gustan esas series romanas, inglesas también, porque vienen de esa denominación, primero Roma, después la Gran Bretaña, esos pontífices eran asesores tanto del rey, cónsul o pretores. Siempre que venía un rey, atrás había un sacerdote, siempre. Porque pues era como el que, a ver, pregúntale, vamos a preguntarle al asesor cuál era la disposición de Dios, ¿no? Cómo debiésemos de hacer las cosas. Pues básicamente su misión era interpretar la voluntad divina, clave para todos los antiguos que pues se referían al orden jurídico, ¿no? ¿Cómo tenían que resolver sus conflictos? Pues a ver, tráete al sacerdote o tráete al pontífice para que él pues pueda resolver, ¿no? Y por ahí hay muchas historias de muchos sacerdotes, muchos pontífices
que eran los que regulaban o trataban de regular, y que bueno, ellos igual podían interferir y podían hasta desarrollar todo este tipo de actividades. Y ellos podían hasta, si querían hacer algo en contra del rey, malversaban lo dicho y hacían lo que querían, ¿no? Ahí si tienen ustedes tiempecito, vean varias series, ¿no? De Roma, de historia de la Gran Bretaña, para que entiendan esta parte, ¿no? ¿Quiénes eran estos intérpretes del derecho? Estos sacerdotes también tenían el monopolio de las fórmulas y los ritos procesales. No es como ahorita que nosotros digamos, ay, a ver, saca tu código procesal y a ver cómo se tiene que desarrollar un proceso, ¿no? No es como hoy que tenemos, pues ya nuestros códigos, ¿no? Era secreto, tenían ese monopolio porque ellos únicamente eran los que podían resolver en ese momento. Sabían ya cómo hacerlo, nadie se les oponía y que bueno, pues tenían pues ese visto bueno por parte del rey, ¿no? En su caso, del cónsul o del pretor, que pudiese ser. Estos intérpretes guardaban celosamente sus enseñanzas, su saber pues era secreto, así como la producción jurídica. Todo lo que se emitía pues era secreto. Por eso es que no había tantas pues fórmulas o no había tantas normas donde estuviesen pues escritas. No lo había como tal. Solo ellos tenían acceso a esta inteligencia, ¿no? Porque pues, hacían sus escritos y los guardaban. Les podía perpetuar sus conocimientos y transmitirlos solo a sus dignatarios, ¿tales? Y nadie más podía consultar sus archivos, los famosísimos, los libri pontificales, los libros pontificales, ¿no? Eran como su secreto. Sí tenían como aprendices, sí, pero era solamente a quien ellos decían, ¿no? Que eran los dignatarios, que eran dignos de poder sucederlos, ¿no? En algún momento. Ellos custodiaban estos libros, que eran los praejudicia o antiguos dictámenes, que son los responsa y los decreta, base y norma de la práctica procesal. Sí, si nosotros, bueno, ahora que ustedes analizan un poco de derecho procesal, toda esta base de lo que hoy son los procedimientos, pues estos pontífices, este colegio sacerdotal que se encargaba de resolver conflictos, en sus libros, en los libros pontificales, pues definían cómo hacer las técnicas, cómo eran las bases de la práctica procesal, y bueno, pues ellos tenían esas fórmulas muy bien guardadas. Y que además, pues como eran muy allegados al rey o al pretor, eran los únicos que estaban facultados para resolver los conflictos que surgían de los contratos, o sea, de las negociaciones, porque eran casi los únicos que sabían leer y escribir. Bueno, aparte de todo, pues recordemos que ellos eran los únicos que sabían pues leer y escribir. Entonces, pues eso se les facultaba, ¿no? O se les facilitaba. De ahí que la interpretatio, que fijaba la forma de las acciones y los actos jurídicos, pues es la jurisprudencia, porque interpretaban todo aquello que tenían que resolver y podían ellos emitir un dictamen, ¿sale? Ese dictamen, bueno, pues es la jurisprudencia de aquella época. Era una ciencia secreta de la comunidad sacerdotal, exclusiva de la clase patricia, la que gobernaba el pontificado y desarrollaba y practicaba los métodos de aplicación del derecho. Esto en la época antigua, en la Edad Romana. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? En esta No, época. profesor. Órale, pues. Un autor de derecho romano, era Pomponio, hablando de las 12 tablas, ¿no? En su manual de la historia del derecho, hace nacer a la jurisprudencia después de las 12 tablas y las presenta como la actividad interpretadora requerida a causa de su promulgación. Aquí refiere, ¿no? Para que
esas resoluciones que se tomaban por los pontífices pudiesen ser derecho para poder aplicarla después, pudiésemos nosotros decir que deben de promulgarse. Bueno, y de ahí acordarán ustedes que ya vimos que ese tema de la promulgación, que es la publicación, que se le debe hacer a esta interpretación y que se le va a dar a conocer a la población. En este caso, si no estaba promulgada, pues no pudiese ser obligatoria. Establece Pomponio que la jurisprudencia está regida por el Colegio de los Pontífices. 1. Estos se ocupaban de la determinación interpretativa del derecho positivo y de la composición de las fórmulas de las acciones judiciales previstas por la ley. Y cada año, este colegio pontifical delegaba en uno de sus miembros para que respondiera a las consultas de los particulares. Entonces, entre varios sacerdotes decían, a ver, te toca este año ir a resolver las cuestiones, problemas civiles, controversias que pudiese tener la población. Entonces, cada año tenía que designar a un sacerdote para que éste resolviera y, bueno, pues indicar esa parte. ¿Vale? 2. 3. Los asuntos jurídicos de la comunidad ciudadana primitiva dependían de la religión, por lo que los pontífices determinaban mediante un calendario pontifical los días fasti y los días nefasti para impartir justicia. Bueno, de aquí tenemos, gracias, fíjense, desde Pomponio y desde esta parte de los sacerdotes, los días hábiles y los días inhábiles. Ya se imaginen que los días fasti, pues son los días hábiles y los días nefasti son los días inhábiles, los días que no iban a impartir justicia. Desde ahí viene, imagínense, que hoy se sigue aplicando. Días hábiles, días inhábiles. La jurisprudencia se presenta como una actividad interpretativa que solo era conocida por estos pontífices, quienes establecieron el derecho positivo, así como las fórmulas de las acciones judiciales previstas en la ley. Ya lo habíamos comentado. Y la expresión prudentia, por eso indicábamos de la jurisprudencia, la prudencia, iuris, surge el sustantivo jurisprudencia, que designa el oficio particular, el arte de conocer el derecho, actividad que requería recursos intelectivos sofisticados, con dedicación vocacional al derecho ya en específicamente. Este conocimiento producido, conjuntamente con las actividades orientadas a obtener ese conocimiento, se llamó jurisprudencia y sus operadores jurisprudentes. Esto en Roma, en la primera época, y fue gracias al manual de la historia del derecho que hace mención Pomponio, ¿sale? Ahí le debemos este conocimiento. No que lo haya surgido él, no, él lo dio a conocer en esta parte. Ahora sí, ¿dudas, jóvenes? Porque aquí vamos a dejar la clase. Perdón, ¿eh? Sí.